Pensamos, sentimos, conversamos filosóficamente. La universidad no nos da el título de filósofas. Por eso existe este ciclo Mujeres Filósofas en Las Sofistas con Angelina Usín Olleros. Buenas tardes. En el caso de la filósofa que convocamos para el encuentro de hoy y el próximo, ella nació en 1962, el 9 de enero, en Eslovenia. Renata Salecl, creo que se pronuncia así. Tengo aquí dos libros de ella, Pasión por la ignorancia, que es el que vamos a comentar hoy, y El placer de la transgresión, que lo vamos a reseñar en el próximo encuentro. Hay uno anterior a estos que se llama Angustia, que hoy estuve buscando y veo que se puede conseguir en versión digital. Hay otra filósofa eslovena que también tengo pendiente, que es Alenka Supancic. Es difícil pronunciar sus apellidos, a mí me corrigen algunos colegas más acostumbrados a estas lecturas de Europa del Este, que por ejemplo Slavoj Žižek, que también es esloveno, se pronuncia Žižek. Lo descubrí buscando material. En el caso de Renata, ella es socióloga y se especializa en estudios jurídicos, es decir, lo que podríamos llamar una filosofía del derecho, pero que incorpora muchos elementos del psicoanálisis, sobre todo el lacaniano. Esto es importante destacarlo porque en un tema como este, sobre la ignorancia, el psicoanálisis tiene mucho para decir. De hecho, Sócrates es alguien considerado en este sentido alguien que psicoanaliza la opinión. No lo digo yo, lo dice un francés, François Châtelet, porque él comienza con esta cuestión del no saber. Es decir, Sócrates, su punto de partida no es el saber, la sabiduría, sino que es el no saber. Y tornarse consciente, diríamos hoy, de que no sabemos, de lo mucho que ignoramos, lo cual siempre es una figura que marca un rumbo en la historia de las ideas. Bueno, aquí ella, y me interesa recalcarlo particularmente, ella es investigadora y es docente en universidades de Lovaina, de Londres y de Nueva York. Y este libro, Pasión por la ignorancia, acá tengo marcado con una tarjeta muy bonita, para no olvidarme de esa página porque les voy a leer algo ahí. Ella comienza hablando de Donald Trump. ¿Por qué me parece importante destacar? Porque a veces aquí en Argentina, cuando en una conferencia, en una entrevista, en un programa de televisión o streaming o lo que podamos trabajar así comunicando a través, en este caso de las redes, está mal visto que se hable o se reflexione críticamente acerca del comportamiento, de la personalidad, de lo que dice un presidente de la nación. Sin embargo, yo todo el tiempo leo tanto filósofos como filósofas, antropólogos, sociólogas, psicoanalistas, hasta psiquiatras, que hacen todo el tiempo una referencia a quienes gobiernan en los países donde ellos o ellas viven o directamente de cualquier parte del mundo, ¿no? Entonces ella comienza este libro haciendo referencia a dos cuestiones. Una es cómo, en el caso de Trump, él toma la ignorancia como algo a favor, es decir, capitaliza para sí esta cuestión de
mostrarse ignorante, de mostrarse en un lugar de no saber, pero para nada en la tradición socrática. Es decir, Sócrates decía, bueno, en ese conócete a ti mismo tenemos que conocer nuestro estado de ignorancia con respecto a los temas. Pero lo decía con el objetivo de buscar un saber, de esta famosa búsqueda de la sabiduría, que además es inalcanzable por esta característica nuestra de los seres humanos, que somos finitos, que nunca vamos a poder abarcar todos los saberes y todos los conocimientos, mucho menos ahora porque tenemos siglos de Sócrates a hoy, de libros, de obras, de literatura, de arte, de conocimiento científico, de opiniones. Entonces, es muchísimo más la región de ignorancia que en aquellos tiempos, que hasta podríamos pensarlos como tiempos de alguna manera inaugurales, ¿no?, de estos pueblos originarios, que como ya lo hemos dicho, los griegos antiguos también lo eran, ¿no? Pero ella lo que dice es que hoy se ha invertido esta cuestión de cómo consideramos en nuestras sociedades a la ignorancia. Esta parte me llamó mucho la atención porque veníamos de hablar de la cultura del conocimiento. Aquí en Argentina también hay un neurocientífico que además es diputado, que es Facundo Manes, donde Manes siempre pone esto de relieve, de que estamos en la sociedad del conocimiento. Él vuelve una y otra vez a la figura de Sarmiento como alguien que fundó en Argentina la escuela, los espacios institucionalizados de conocimiento, la valoración de eso. Bueno, aquí lo que está diciendo Renata es que esta situación se ha invertido, es decir, que ya no es esta valoración positiva del conocimiento y del saber, sino que hay una valoración positiva de la ignorancia. Es decir, soy ignorante, pero yo puedo decidir. Soy ignorante, pero yo puedo gobernar. Soy ignorante, pero yo puedo invertir y puedo acrecentar, en el caso de Trump, mi fortuna, mis negocios. Y como yo soy ignorante, busco a alguien, en este caso Elon Musk, para que venga y traiga toda su innovación tecnológica a este momento de su gobierno, su segundo gobierno en Estados Unidos. Ella está haciendo más referencia al momento de la pandemia, donde no saber de qué se trataba la pandemia, no saber si estaba bien o no vacunarse, si estaba bien o no aislarse para evitar los contagios. En toda esta primera parte de la introducción al libro, también recordé lo que ocurrió en Estados Unidos con el SIDA en los años 80 y Ronald Reagan, que decía, bueno, si el SIDA es una enfermedad de la comunidad gay, no vamos desde el Estado a hacer grandes investigaciones, ni prevenciones, ni nada, porque a los que no somos gay no nos va a llegar. Sin embargo, le llegó a muchos y muchas porque la transmisión del virus del SIDA no tenía que ver solamente con una relación sexual íntima, sino, bueno, cuando ocurrieron estos primeros casos de transfusiones de sangre donde se contagiaba el SIDA. Y ella da un segundo ejemplo, después del de Trump, que es el de un personaje de historieta como Lisa Simpson. Cuando Lisa tiene que hacer un trabajo práctico para la escuela, que tenía que ver en cómo se imaginaba ella que iba a ser Springfield dentro de 20 años. Entonces comienza a investigar todo lo relacionado con la contaminación ambiental, el cambio climático y demás. Y eso le genera a ella un estado de angustia, de inquietud, de malestar,
Entonces los padres preocupados la llevan a un especialista y le dan una pastilla para ignorar. Entonces, a partir de ahí, como ella ignoraba todos los problemas, estaba feliz. Bueno, ahí hay una clave con respecto a ese libro que yo les comentaba antes, que ella escribe antes que es el de Angustia, porque es cierto que nosotros vivimos en sociedades que medicalizan los estados de ánimo, es decir, la tristeza, el hastío, la ansiedad, la angustia, es decir, se medicaliza, ¿no? Eso ya lo hemos hablado en otros videos, porque es una característica propia de un avance científico en las ciencias de la salud que al mismo tiempo lo que hacen es controlar estos estados de ánimo. Hoy van apareciendo nuevas patologías que, por ejemplo, los ataques de pánico, esto que se denomina hoy los ataques de ira, van apareciendo nuevos síntomas también de la época. Y ella dice algo muy interesante, que cada época ha tenido su nivel de ignorancia y su característica con respecto a la ignorancia. Ahí me hizo acordar a Susan Sontag, que también lo hemos hablado, en las metáforas de la enfermedad, donde Susan Sontag dice cada época tiene su enfermedad. Y ella está diciendo aquí, cada época tiene sus ignorancias. Ahora aquí empieza a hilar fino con respecto a este tema y ella dice tenemos que hacer la diferencia entre ignorancia y negación. Por eso yo al principio les comentaba que toma mucho del psicoanálisis y de hecho el título del libro Pasión por la ignorancia es una frase de Jacques Lacan, ¿no? Hay una pasión por la ignorancia en cuanto a que preferimos ignorar aquello que nos provoca inquietud, que nos provoca malestar, que nos provoca angustia, desazón, desasosiego. Entonces es mejor ignorar aquello que nos produce un estado de ánimo que no tiene que ver con la plenitud, con la felicidad, con la tranquilidad. Entonces ella dice que eso lo toma de Lacan. ¿Qué es a diferencia de la ignorancia, la negación? Y también Freud habla de la renegación. Es como un refuerzo negacional. Esta palabra se me ocurre ahora. Un esfuerzo negacional, ¿en qué sentido? Que yo voy a negar algo de lo cual tengo constancia. Yo tengo constancia de que está ocurriendo esto. Sin embargo, lo niego. En aquel psicoanálisis freudiano es un mecanismo de defensa. Es decir, yo voy a negar esto que a mí me produce dolor. También el olvido, en este sentido, es un mecanismo de defensa. Es decir, mejor olvidar aquello que nos inquieta, que nos provoca un malestar. De hecho, acá voy a dar un ejemplo que tiene que ver en Argentina con diferentes decretos que se fueron sancionando con respecto a nuestro pasado y a nuestro pasado bastante reciente de la dictadura cívico-militar, donde se decían hay que olvidar porque así se pacifica el país. Como si el olvido nos va a traer armonía entre nosotros, va a cerrar la grieta, como se dice ahora, mejor olvidemos lo que pasó. Bueno, a pesar de la insistencia de muchos proyectos políticos de olvidar, por algún lado aparecen las historias, las memorias, los ecos del pasado, porque el pasado está presente. El pasado está presente en todas las marcas que tenemos en la ciudad, en el pueblo, en el país, y aun cuando se derrumben monumentos,
se cambien nombres de calles, se cambien nombres de instituciones o de diferentes espacios públicos, por algún lado aparece ese pasado a modo de repetición, a modo de reclamo, también de alguna manera manifestando una búsqueda, un dolor que quedó ahí latente, ¿no? Por supuesto no son los ejemplos que va a dar ella, pero sí los podemos ver en todos los pueblos y en todos los lugares donde acontece esta necesidad de olvidar o esta justificación de los olvidos que, bueno, tarde o temprano, como decíamos recién, eso aparece. En el caso del psicoanálisis, bueno, aparece a modo de lapsus, de chiste, aparece, digamos, con una terminología en la asociación libre que estaba de algún modo reemplazada por otra. Entonces, yo también pensaría hoy, cuando se dice fingir demencia, ese latiguillo que está de moda, bueno, fingir demencia en este aspecto tiene que ver con, bueno, me hago la loca, no me acuerdo, no sé, o me hago loco. Pero un poco volviendo a lo que dice la autora, ella dice, tenemos que hacer la diferencia entre ignorar y negar. Y además, en el ámbito propio de la ignorancia, si nosotros nos situamos en la filosofía en general, la filosofía nos habla de un sujeto consciente. Ese sujeto consciente ignora en cuanto a que no puede saber todo. Y porque no es especialista en todo, no es experto en todo, y hay ahí un grado amplio de ignorancia porque somos limitados y limitadas para conocer, en tiempo y en espacio. No somos todólogos. Ahí estoy diciendo una palabra nuestra que también a veces se usa, ¿no? Pero hay distintos momentos de la ignorancia, porque está quien ignora a sabiendas, decir, bueno, yo prefiero no saber todo esto. Y está este estado de ignorancia que es inevitable. Es decir, bueno, yo no puedo saber sobre química inorgánica, teoría de la relatividad, la teoría de la acción comunicativa. Podemos dar miles de ejemplos. Entonces ella dice que hoy hay una pasión por ignorar que nos caracteriza en la época. Es decir, que no es solamente lo que ignoramos en este momento de la historia, sino lo que decidimos ignorar. Y en este punto me sorprendió porque yo hace un tiempo atrás, en una conversación informal, decía que hoy la ignorancia es una decisión. Por supuesto, yo estaba hablando del sujeto consciente de la filosofía, porque hoy nosotros tenemos muchísimas herramientas de búsqueda. Si queremos saber dónde queda una ciudad, queremos saber qué pasó en tal fecha, queremos saber quién era fulano de tal, y tenemos en el buscador inmediatamente, podemos encontrar la información. Yo me refería en ese sentido. Por supuesto que visto desde el sujeto del inconsciente del psicoanálisis, ahí la ignorancia tiene que ver con otra cosa, tiene que ver con aquello que permanece a nivel inconsciente porque el sujeto ignora, olvida aquello que le resulta traumático, ¿no? Ella acá da ejemplos muy puntuales, ejemplos de veteranos de guerra, ejemplos de personas que sufrieron abusos, violaciones, agresiones, abandonos. Entonces, donde ahí hay realmente situaciones traumáticas que son severas, que son realmente fuertes y que se necesita en algún punto hacer una terapia para sobrellevar eso, ¿no? Vuelvo al tema nuestro en Argentina de lo que significó la dictadura
y en el caso de la apropiación de bebés, que por supuesto hoy ya son personas adultas, cómo esa situación traumática lleva a veces vía inconsciente a través del sueño o del lapsus a recordar imágenes que conscientemente no se sabe por qué vienen esas imágenes, por qué vienen esos recuerdos de algo que no se conoce conscientemente. De eso vamos a hablar más adelante a propósito de un libro de Fabiana Rousseau y de la historia de Ángela, que, a raíz de los sueños que ella tenía recurrentes, pudo ir hilvanando una historia con respecto a su padre, que era Paco Urondo, desaparecido en la dictadura. Pero volviendo a Renata, por supuesto ella va dando ejemplos básicamente de Europa y de las guerras en Europa. Tiene toda esta connotación, ¿no? Es decir, hay una ignorancia a nivel individual. Es decir, bueno, yo como individuo ignoro cuestiones, ignoro porque me hacen daño, ignoro porque es imposible saber todo, y acá ella dice algo muy interesante, la diferencia entre ignorar algo e ignorar a alguien, ¿no? Pero también, como socióloga que es, piensa la ignorancia como una ignorancia social. Es decir, esta sociedad en este momento, ¿qué es lo que ignora? ¿Y a quiénes ignora? O sea, ¿qué cosas ignoramos socialmente, institucionalmente, culturalmente, y a quiénes ignoramos? Aquí tenemos siempre este término del lunfardo que es ningunear, ¿no? Es decir, bueno, a estos los vamos a ningunear, no nos interesa. Hablo ya en un espectro social, pero también que es un tema que lo estamos trabajando en un taller de filosofía, esta cuestión de la cancelación, que ya la cancelación tiene que ver con algo mucho más relacionado con las redes sociales. El término cancelar es un término que viene a partir del surgimiento de las redes sociales, ¿no? Es decir, cómo cancelamos a alguien y cómo está, que sí ella lo dice, cómo en las redes sociales hay todo un discurso con connotaciones muy negativas: expulsar, eliminar, cancelar, ignorar. Es decir, hay ahí toda una cuestión donde incluso hay personas que están muy afectadas si no tienen likes en las cosas que postean en Instagram o en TikTok, en X o en Facebook. Es decir, se sienten muy afectadas cuando no tienen likes o cuando tienen comentarios agresivos, violentos en sus posteos. Eso también es algo nuevo, bastante nuevo, en el sentido de que si lo vemos en los términos de una historia larga, es decir, no hace mucho tiempo que nosotros tenemos todas estas herramientas y que por supuesto nos traen un nuevo tipo de ficción, una nueva noción de representación, de imagen, de sonido, que es muy diferente a la que tuvimos en otros tiempos, ¿no? Entonces ella también le dedica bastante en el libro a estas cuestiones. Bueno, acá hay también otra situación que me pareció muy interesante cuando ella retoma a Michel Foucault, donde dice, bueno, Michel Foucault le dedicó gran parte de su obra a la relación entre el poder y el conocimiento. Sabemos que Foucault hablaba de un dispositivo saber-poder. Es decir, quien tiene el saber tiene el poder. El médico tiene el poder de curar, el arquitecto tiene el poder de construir un edificio, el maestro tiene el poder de enseñar. Bueno, ¿y cuál es el dispositivo entre ese saber y entre ese poder?
ese dispositivo es la mediación institucional, los rituales de las instituciones, ¿no? Que Foucault le llama el ritual de la circunstancia. Hay un ritual que se va llevando a cabo en todas estas instituciones, ya sea la familia, la escuela, la universidad, la fábrica. Es decir, todos estos lugares tienen estos dispositivos de saber y poder. Lo que dice Renata es que hoy el dispositivo es entre la ignorancia y el poder. Y de hecho, podemos pensar, hoy lo cité a Elon Musk, donde él dice que gracias a la inteligencia artificial, en pocos años no van a existir más los médicos, no van a existir más los abogados, no van a existir más los profesores, porque todo lo va a resolver la inteligencia artificial. Lo cual es muy preocupante y hoy es un tema y un problema que lo están abordando filósofos, filósofas y también científicos sociales que están abordando esto que es muy nuevo también, ¿no? La cuestión del algoritmo, que ya acá lo cita, ¿no? Esta cuestión de llevarnos por un solo lugar de acuerdo a cómo somos observados y cómo somos controlados por estas redes sociales. Es decir, que esto que Foucault llamó una sociedad disciplinaria, que después Gilles Deleuze le llama sociedad de control, el control, a diferencia del disciplinamiento, tiene que ver con la tecnología, hoy en realidad no está sostenido o legitimado por el saber, sino por la ignorancia misma. Por eso nos sorprende muchas veces escuchar a legisladores y a legisladoras que no saben nada, ni del dispositivo parlamentario, ni de las leyes, ni de los reglamentos, ni de las realidades sociales, culturales, económicas en diferentes regiones de un país, y sin embargo están ahí no solo siendo ignorantes, sino que están ahí jactándose de la ignorancia. Y ojo que esto lo dice ella en Europa y en Estados Unidos. También lo vemos aquí, ¿no? Donde muchas veces nos sorprendemos y decimos, ¿cómo puede ser posible que esta persona sea diputada, sea senador, sea legislador? ¿Cuál es su saber? ¿Cuál es su preparación? Bueno, hoy parece que esto de legitimarnos a través de los saberes y desde ahí ocupar espacios de poder, como decía Foucault, aquí los espacios de poder se ocupan aunque no se sepa, aunque no se tenga una experiencia intelectual o una experiencia de formación en ese saber ahí puesta, ¿no? Bueno, eso también hay que debatirlo en los términos de cómo se entiende hoy la democracia. Y la crítica a la democracia, que no solamente es aquí en Argentina o en América Latina, sino que hace tiempo ya que muchos filósofos, también filósofas, están llevando adelante un análisis crítico de las democracias actuales. Bueno, acá ella entonces va haciendo esta distinción entre diferentes tipos de ignorancia, la relación entre la ignorancia y el conocimiento en un sujeto consciente, la relación entre la ignorancia y lo que Freud llamó mecanismos de defensa en un sujeto que inconscientemente ignora, y la diferencia con la negación y la renegación, que es difícil de definirlo en términos de conciencia, porque la renegación es negar algo que sabemos que está. ¿Se entiende? No es que yo reniego de lo que no sé, sino que reniego de lo que sé. Es decir, yo sé que pasa esto, pero lo niego. Digo, no es así. Eso no es violencia, eso no es pobreza, eso no es peligroso. A mí realmente me preocupa el hecho de que se acepte y se tome como algo
que no debe inquietarnos, la violencia simbólica. Es decir, que eso no preocupe, que eso no se tome realmente la dimensión que se debe tomar. Hay quienes dicen, bueno, son recursos, te agreden para distraerte de otros problemas, o toda esta, que lo vimos en diferentes representantes políticos, que hay esta cuestión no de una violencia solamente real, de reprimir a la gente o de perseguirla, sino la violencia discursiva, fuerte, ¿no? Donde antes nosotros decíamos, es políticamente correcto hablar así, es políticamente correcto no decir estas palabras o no decir estos discursos. Bueno, hoy es como que hay una lengua desatada, hay una forma de dirigirse a los otros de un modo muy violento, de descalificar, de insultar, de denigrar al otro, y sin embargo, bueno, hay quienes hacen una renegación, pero no es para tanto, no pasa nada, esto no es importante. Hay como una subestimación de esa violencia. Bueno, habrá que ver por qué ignoramos la violencia, ¿no? Es decir, que nos caracteriza en este momento esta decisión de ignorar la violencia. En este caso puede ser una violencia material, real, o una violencia simbólica, que desde el lugar en el que yo me ubico en la filosofía, creo en la materialidad del discurso. El discurso también está cargado de materialidad. Bueno, aquí ella, esta es la edición, porque hay otra edición, esta es la edición de Godot, pero he visto que hay otra que tiene una tapa distinta. Ustedes van a ver ahí que yo he compartido las dos tapas, pero yo tengo la de ediciones Godot. En la página 26-27, ella va a hablar de la ignorancia con relación a la falta de conocimiento. Entonces ella dice que varios autores han tratado de establecer una taxonomía de la ignorancia. Anne Kerwin, por ejemplo, distingue 6 campos donde actúa la ignorancia. Primero, todo lo que no sabemos, lo desconocido, conocido. Es decir, que sabemos que no sabemos, conocemos que desconocemos eso. Estos ejemplos que yo daba antes, bueno, yo sé que no sé nada de la teoría de la relatividad, ¿no? En ese sentido. 2, lo que no sabemos, que no sabemos, lo desconocido, desconocido. Y yo no sé nada de lo que no sé. En filosofía tenemos estos giros lingüísticos que son a veces complicados. Tercero, lo que pensamos que sabemos, pero no sabemos, que son los errores, ¿no? Y a veces estamos convencidos de que sabemos sobre tal o cual cosa y en realidad cometemos el error por creer que sabemos. 4. Lo que no sabemos que sabemos, es decir, lo conocido tácito. Es decir, tácito quiere decir que está ahí en un nivel también, es como un doble desconocimiento. Es decir, el famoso sujeto tácito, ¿no? Que no está nombrado, pero está, ¿no? Que no está presente ante nuestros ojos, pero está ahí. En pedagogía se hablaba del currículum oculto. Tal vez tiene que ver un poco con esto, ¿no? Es decir, que hay algo que se presenta, que se conoce, que aparentemente se sabe, pero ese saber oculta un no saber. Es el currículum oculto. 5, los tabús, conocimiento vedado. Hay tabúes, es decir, los temas de los que no se habla, porque son tabúes, entonces mejor de esto no vamos a hablar.
y queda en ese plano de ignorancia porque hay también ahí un temor a, si hablamos de estos temas, si decimos esto, podemos tener problemas. Eso yo personalmente lo relaciono mucho con la autocensura. Ella habla también en un punto de la autocensura, es decir, mejor no voy a hablar de estos temas porque me puede acarrear consecuencias, dificultades, exclusiones. Entonces hay ahí una decisión de no hablar de eso, ¿no? Esto que muchas veces también, por ahí me voy del tema, pero muchas veces decimos, bueno, nos reunimos y no hablemos de política, no hablemos de religión, no hablemos de esto, del otro, porque vamos a terminar mal. Entonces, ahí hay un tabú. Ahí hay un tabú con respecto a qué es lo que no se debe decir, no se puede decir, porque puede traer una dificultad, un malentendido, incluso una pelea con alguien, ¿no? Mejor no hablemos de eso. Y las negaciones como desconocimiento o ignorancia. Es decir, negar, esto que decíamos de la negación y la renegación. Es decir, negamos que esto pasa, negamos que estas son las dificultades, negamos que estos son los problemas. Bueno, esa negación trae aparejada una ignorancia porque en la medida en que negamos, no abordamos, no buscamos el saber sobre eso ni el conocimiento. Y ella acaba de citar otra autora, les aclaro que yo no las conozco, ni a Ann Kerwin, ni a Nancy Tuana, que propone 4 campos de la ignorancia. 1, saber que no sabemos y aún así no interesarnos en saber. Esto yo cada vez lo encuentro con más frecuencia. Gente que me dice, mira, yo no quiero saber, no me interesa saber. No me interesa saber lo que pasó, no quiero saber qué ocurrió en el 2001, qué pasó en la década del 30 o en el siglo XIX, no me interesa, no quiero saber. Y hay incluso, que también me llama mucho la atención, recomendaciones de algunas prácticas terapéuticas que recomiendan a las personas no saber. Dicen, no mires noticieros, no veas lo que está pasando, porque vos no vas a poder resolver eso y te va a generar inquietud, malestar. Mejor no saber. Bueno, saber que no sabemos y aún así no interesarnos en saber. Segundo, ni siquiera saber que no sabemos, ¿no? Tercero, no saber porque otros privilegiados no quieren que sepamos. Este también es todo un tema en nuestra época, ¿no? Donde damos por sentado que, por ejemplo, quienes gobiernan no quieren que sepamos tal cosa. Entonces se llevan adelante una serie de decisiones políticas que hoy, curiosamente, en nuestro país se habla de la batalla cultural, tomada de un filósofo marxista como Antonio Gramsci, donde también se hablaba de el intelectual orgánico, después se habló del promotor cultural, es decir, ¿qué era la batalla cultural? Que el campo de batalla eran las ideas, el campo de batalla eran los saberes, era tornarse consciente. Cuando uno lee, por ejemplo, las declaraciones de derechos humanos, siempre dicen tornarse consciente de algo que tiene que ver con este sujeto de derechos. Bueno, y en el punto 4 dice ignorar voluntariamente, que es lo que yo les decía hoy, que había sido un comentario que hice, que hoy hay una decisión de ignorar. Es decir, yo decido ignorar estos temas, ignorar estos problemas, porque ¿para qué voy a saber si yo no voy a poder resolverlo, si no voy a poder cambiar nada? Ahora, ¿qué es lo que pasa?
que el conocimiento y el saber está íntimamente relacionado con la decisión. Nuestra vida indefectiblemente es un camino donde tenemos que tomar todo el tiempo decisiones. Todo el tiempo tenemos que tomar decisiones. Y tenemos que elegir. Es decir, ¿qué es tomar una decisión? Muchas veces es elegir. Bueno, ¿hago esto o hago lo otro? ¿No? ¿Voy a este lugar o voy a este otro lugar? Todo el tiempo hay que decidir. Y para decidir hay que saber. Hay que tener un mínimo de conocimiento para saber. Yo ya les he dicho en otros videos que en la década de los 90 se instaló con mucha fuerza esto del horizonte sin certezas. No teníamos certezas. Eso después se convirtió en lo que hoy se denomina la posverdad. ¿Qué es la posverdad? Bueno, no hay verdades. ¿Quién tiene la verdad? ¿Quién tiene el saber? ¿Quién tiene el conocimiento? Entonces, hoy esto se complica mucho con la inteligencia artificial y las redes sociales. A tal punto que hasta cuestiones mínimas se discuten, pero ¿esa es una imagen real o es una imagen que fue trucada, que fue inventada por la inteligencia artificial, tuvo algún filtro? Estarán todas y todos al tanto de esta serie en Netflix, El Eternauta, donde se están discutiendo detalles mínimos de una escena donde va el protagonista, Juan Salvo, protagonizado por Ricardo Darín, va por la calle donde cae la nieve y demás. Entonces hay un graffiti en la pared. No voy a decir los graffiti, porque no vienen al caso, pero está ese graffiti. A raíz de ese graffiti empiezan. Porque mirá que este es un mensaje que está dando el director de la película, el productor, el guionista que puso eso ahí. Hubo una época donde hablábamos de los mensajes subliminales en las teorías de la comunicación. Bueno, hoy ya no se dice eso. Después veo, después de todo ese lío que se armó con eso que aparecía en una pared, que yo vi la serie, nunca vi ese graffiti, no estoy mirando con lupa tal cosa. Pero bueno, se armó todo un problema con eso. Entonces aparece inmediatamente otro que es retuiteado por el actual presidente de la Nación Argentina con otro graffiti, en el mismo lugar, en la misma escena, además, que después dicen, che, mirá, ¿cómo va a retuitear algo que es falso, que no está en la película, que fue trucado, que fue puesto ahí? Bueno, y después apareció un tercero, o sea, acá tenemos la misma escena, la misma pared, el mismo actor, todo, pero con 3 grafitis distintos que dieron lugar a debates, peleas, insultos, enojos en las redes, que después son tomados en distintos programas de radio y televisión y también aquí por los streaming y demás. Eso es la posverdad. La posverdad es un flyer con la foto de Jorge Luis Borges, con una frase que Borges nunca dijo, o un poema de Juan Gelman que nunca escribió, o una cita de Hannah Arendt que no existe. Esa es la posverdad. Y por supuesto, como tenemos un grado de ignorancia con respecto a muchas cosas, quien lo comparte inocentemente, en el sentido que cree que efectivamente ese poema es de Gelman, esa frase es de Borges, esa cita es de Arendt, pero no, son cosas que se ponen ahí. Bueno, yo a veces en confianza, alguna amiga cuando me mandan por WhatsApp, le digo, mirá, Platón nunca dijo eso, pero bueno, son por lo general frases de autoayuda que se les adjudican a ciertos personajes de la historia. Pero bueno, eso forma parte de la posverdad. Es decir,
no es que no hay certezas, no hay verdades. Esto tiene consecuencias y repercusiones éticas muy graves. Porque no es lo mismo decir esto que decir lo otro, que distorsionar una información, un dato histórico. Por supuesto, esto tiene toda una complejidad, por lo que decíamos al comienzo. Los seres humanos somos finitos, es decir, vivimos un tiempo determinado. Algunos más años, otros menos. Somos finitos. Tenemos una posibilidad social, cultural, económica, diversa. Hay personas que han podido pasar por diferentes niveles educativos. Hay personas que ni siquiera pudieron terminar un nivel primario o ahora, bueno, la escuela primaria o educación inicial o no sé, porque le van cambiando los nombres, ¿no? En algunos países educación elemental, depende. Pero hay quienes no han llegado a pasar por diferentes estadios de la educación formal. Hay quienes son autodidactas y son talentosísimos. Hay artistas, pensadores, escritores, novelistas que son autodidactas. El propio Borges no tenía título universitario y daba clase en la Universidad de Buenos Aires, y hay muchos ejemplos así. Pero acá lo que estamos diciendo es que sabemos de nuestras limitaciones, pero otra cosa es decir no hay verdades, ¿no? Y esto que nos está pasando hoy de minimizar y subestimar la violencia simbólica, la violencia verbal, esto de dejar pasar un montón de cuestiones, bueno, tiene sus consecuencias. Porque el gran problema moral que tenemos es este que decía al comienzo, hay que decidir. Y no es lo mismo decidir teniendo una información fundamentada, un conocimiento, a decidir a tientas, a decidir sin saber nada. Decir, bueno, si total me da lo mismo. Bueno, me da lo mismo en todos los órdenes de la vida. Pensemos en las ciencias de la salud. Es decir, nosotros tenemos confianza en el especialista cuando vamos. Tenemos confianza en que nos va a resolver el problema, que nos va a dar un diagnóstico. Hay toda una tecnología hoy que permite eso, ¿no? Que antes no existía. Pero ¿qué decisión voy a tomar? A partir de lo que me dice el experto, el especialista. Ahora, si a mí me dicen, bueno, no hay verdades, es lo que hay, me da lo mismo, bueno, ahí sí que es peligroso en todo sentido, ¿no? Es decir, si alguien construye una casa desde la ignorancia de cómo construirla, de cómo hacer los cimientos, bueno, la casa tarde o temprano se va a venir abajo. Si alguien hace un auto desde el desconocimiento o desde, bueno, por ahí ponemos esto, lo otro y después falla, va a fallar igual porque los artefactos se descomponen, pero no es lo mismo alguien que lo hace con un conocimiento a alguien que lo hace sin saber. Entonces estamos viviendo una época de una sucesión de ignorancias donde además molesta el saber. Molesta. Es decir, hay quienes, como no quieren saber, no se quieren informar, no se quieren enterar, si alguien viene y comenta o dice algo, hay como una molestia de que, viene a decir tal cosa. Bueno, es un análisis crítico de nuestra época desde el punto de vista de Renata Salecl. Aquí yo ya me fui a la página 176, 177. Bueno, ella acá habla del fracaso de la autovigilancia. ¿Por qué elegí esta parte del libro, que ya es la segunda mitad del libro?
porque cuando se analizaba esto de las sociedades de control, que estamos siendo controlados por una serie de dispositivos tecnológicos, pensemos que termina la Guerra Fría, se cae el muro de Berlín, entonces ya no hay espías. Tal vez vieron esa película La vida de los otros, justamente que estamos con una filósofa de Europa del Este, donde el protagonista es alguien que toda la vida trabajó de espía y después que se terminó la Guerra Fría, cae el muro, él no tiene vida propia porque se pasó toda la vida espiando la vida de los demás e informando a sus superiores o a quien le decía que tenía que vigilar qué estaban haciendo. Bueno, con todos esos análisis se llega a la conclusión de que estamos viviendo en un tipo de sociedad que ya no es panóptica, como analizó Foucault, sino que nosotros mismos nos sentimos, o nosotras mismas nos sentimos tranquilas si somos vigiladas por la cámara de seguridad, por la alarma, por los agentes de seguridad. Mientras más me vigilen, yo me siento más segura, pero además expongo mi vida en las redes. Todos y todas exponemos nuestras vidas, algunos más, otros menos, pero subimos la foto del cumpleaños, la foto del viaje, el video de un paseo que dimos en algún lugar, defendimos una tesis en la facultad y subimos la foto, nació nuestro hijo, nuestra nieta, subimos la foto. Yo cuando digo todo esto, pienso en los reproches que a veces nos hacen en clase, ¿no? Porque inmediatamente cuando vamos comentando estos análisis de la época, dicen, bueno, pero a mí me gusta estar en Instagram, y a mí me gusta ir al shopping, y a mí me encanta llevar a mis nietos a Disney, no sé, o a donde sea. Pero es que no estamos hablando mal de lo que hacemos, sino que estamos analizando por qué lo hacemos. Porque ya no es que alguien nos vigila, nos controla y sube información nuestra, sino que nosotras mismas subimos esa información. Bueno, acá lo que está diciendo Renata es que esto también fracasa en un punto. Y bueno, no voy a leer todo, pero sí me interesa en esta parte. Dice, se han realizado varios estudios interesantes sobre la acrasia y los dispositivos de seguimiento en el campo de la medicina, porque ella, vuelvo a decir, toma muchos ejemplos de ciencias de la salud y del tema de la salud a propósito de lo que ocurrió con la pandemia y los efectos, las derivas de lo que fue la pandemia del COVID. Acrasia es un término que ella lo toma de Aristóteles, del griego, que quiere decir la pérdida de dominio de sí, la falta de dominio. Es decir, donde yo ya no controlo mi vida, ¿no? Y donde no tengo control de las cosas que hago o de las decisiones, ¿no? Y ella toma este término de Aristóteles. ¿Por qué ella va a Aristóteles? Porque Aristóteles es un filósofo de la Grecia antigua, donde trabajó mucho la cuestión de la ignorancia, de la decisión, de la acción. Él hacía una teoría de la acción y él decía, bueno, cuando nosotros actuamos mal, no es lo mismo actuar mal por ignorancia que actuar mal con conocimiento. Es decir, hay toda una cuestión del daño ahí. Yo puedo hacer daño desde la ignorancia, ¿no? Hago algo, digo algo, decido algo que lastima a otros, pero lo hago desde la ignorancia. Ahora, si yo lo hago con conocimiento, ahí ya hay un problema ético importante para Aristóteles, Yo sé que estoy contaminando el río, que estoy contaminando la comida, que estoy mintiendo a sabiendas para poder vender determinados productos. Pasó con los placebos, ¿no? Había muchas cuestiones que
que se vendían para, no sé, resolver alguna enfermedad, algún problema de salud, y no, en realidad eran placebo, no iban a resolver ni a curar nada. Bueno, entonces ella acá dice que se han realizado muchos estudios sobre la acarasia y los dispositivos de seguimiento en el campo de la medicina. En uno de ellos, a los participantes se les pagó por aumentar la cantidad total de pasos que daban cada día. Durante el estudio, mientras duró la recompensa económica, todo indicaba que les resultaría fácil cambiar de estilo de vida y mejorar su salud. La idea era que la mejora en su bienestar general los ayudaría a seguir con el programa una vez que el dinero dejara de ser un factor de motivación. Sin embargo, para la mayoría ese no fue el caso. Cuando se terminó el dinero, en general, se terminó también la actividad física. Hace poco yo hablaba con una investigadora en salud que me decía que eso de dar no sé qué cantidad de pasos por día y que te vendían el celular o te vendían un brazalete que te marcaba los pasos que dabas por día, bueno, que no era así. Entonces yo le decía, qué complicado que es, porque hoy, sobre todo en las redes sociales, te ofrecen un montón de dietas, estilos de vida, qué hay que tomar, qué hay que comer, cómo hay que hacer yoga de silla, yoga de pared, no sé, hay miles de cosas que todo el tiempo te ofrecen. Entonces lo que aquí plantea la autora, que la acarasia es aquello que predomina en el ser humano, ¿no? Entonces acá dice, usar dinero como incentivo para cambiar nuestros hábitos es una medida discutible. De todas formas, para ilustrar nuestro argumento, quizás sea más útil recurrir al psicoanálisis si queremos examinar el fracaso de la autovigilancia. En las últimas 2 décadas, los psicólogos han investigado la fuerza de voluntad basándose en gran parte en un estudio que la puso a prueba con 2 ejercicios relacionados entre sí. Roy Baumeister y sus colegas primero les indicaron a 2 grupos de personas qué debían comer. Ambos grupos tenían delante de ellos un plato de galletitas de chocolate y un tazón de rábanos. A un grupo se le pidió que comiera solo los rábanos, mientras que al otro se le permitió comer ambas cosas. La idea era medir cuánto autocontrol hacía falta para que el grupo de los rábanos resistiera la tentación de comer galletitas. Después de este primer ejercicio, a ambos grupos se les pidió que resolvieran problemas de ingenio que en realidad eran insolubles. Resultó que el grupo que podía comer galletitas pasó mucho más tiempo tratando de encontrarles una solución a los problemas que el otro grupo. Una de las explicaciones propuestas fue que la fuerza de voluntad es como un músculo que puede desarrollarse ejercitándola periódicamente, pero que si se exige demasiado se agota. Así que si el grupo de los rábanos agotó toda su fuerza de voluntad tratando de no comer galletitas, no le quedó más fuerza para obligarse a resolver el problema en cuestión. En cambio, los que comieron galletitas y no tuvieron que apelar a su fuerza de voluntad en el primer ejercicio, pudieron ponerla en práctica en el segundo, donde persistieron estúpidamente en tratar de resolver los problemas que sus colegas abstemios, como cerebros libres de azúcar, identificaron como insolubles y dejaron sin resolver. Bueno, ella aquí va hablando, y yo a medida que leía estos últimos capítulos, recordaba todos los planteos que hacía Aristóteles, ¿no? Porque él creía en el hábito, en los buenos hábitos. No sé, ¿qué es un buen hábito? Para Aristóteles es no caer en el extremo del vicio, ni caer en el extremo de la falta, de la abstinencia,
Yo siempre les he dado el ejemplo de, el origen de la palabra anorexia, porque en griego orexis es deseo, la anorexia es ausencia de deseo, así como la acrasia es la falta de voluntad, la falta de incentivo, la falta de energía, ¿no? Entonces, esa palabra anorexia se toma para quienes dejan de comer. ¿Y por qué dejan de comer? Muchas veces conscientemente porque quieren estar delgadas, sobre todo las mujeres, pero también hay cuestiones inconscientes de ver por qué esa persona no quiere comer, o en el caso de la bulimia, cuando come después tiene que desechar lo que comió. Entonces todas esas palabras vienen del griego y de las ciencias de la salud de la Grecia antigua, ¿no? Entonces lo que está diciendo aquí Renata Sackl es que la acrasia es lo que predomina aun cuando tengamos un montón de dispositivos, de tecnologías, de especialistas que nos dicen cómo comer, cómo dormir, cómo evitar la angustia, cómo evitar el malestar, cómo vivir sin riesgos, cómo tener, fíjense que hoy existe un término que es el de salud financiera. La salud financiera es algo que se quiere imponer en los sectores empobrecidos de la sociedad, donde dice, bueno, vos sos pobre porque no sabés administrarte, cobrás la jubilación mínima, pero si vos sabés administrarte, te tiene que alcanzar el dinero. Entonces, bueno, lo estoy explicando rápidamente y con cierto tono irónico, porque en realidad quienes instalan estos dispositivos, los instalan para quienes están en situaciones desfavorables en la sociedad. Porque obviamente quienes tienen suficiente poder adquisitivo, ahorros, posibilidad de inversión, estos problemas al menos no los tienen. Tendrán otros, pero estos no los tienen. Y también yo tomé nota porque para Aristóteles la acrasia es algo irracional. Ahí tenemos que ver que en la filosofía en general y en la filosofía antigua, o sea, antes de Cristo en particular, se actuaba mal por ignorancia y se actuaba mal irracionalmente, porque estos filósofos no podían admitir que alguien racionalmente hiciera daño o se hiciera daño a sí mismo. La famosa frase, mente sana en un cuerpo sano, implicaba la existencia de un sujeto consciente que decidía conscientemente a medida que adquiría conocimientos. Por ejemplo, para Aristóteles, nosotros cuando va pasando el tiempo vamos acumulando saberes, conocimientos, a sabiduría. Por eso los sabios eran los viejos, los ancianos. Hoy los viejos y los ancianos están en un lugar desechable de la sociedad. Yo estoy compartiendo en mi cuenta de Instagram, ya compartí 2 de stand-up de mujeres adultas mayores que hacen un stand-up, una en España, otra acá en Argentina, haciendo alusión a qué significa llegar a la vejez. ¿Cuántos videos vemos nosotros que vienen de Estados Unidos donde tenés un montón de dispositivos para hacer gimnasia en tu casa? Entonces compras la cinta para caminar, compras un montón de aparatos para hacer gimnasia de los brazos, de las piernas, y después todos los guardan abajo de la cama. Siempre yo me reía porque yo imaginaba, ¿no? De todas estas publicidades que venden todos esos aparatos y después los guardan debajo de la cama. Pero también te venden todo, o sea, nos venden, hay que tomar magnesio, hay que tomar vitamina D, hay que tomar colágeno, y todo el tiempo hay en las redes, hay endocrinólogos, nutricionistas, kinesiólogos, osteópatas, psicólogos, que te van diciendo cómo vivir.
Esto que en otro video hablando de Baylius, ella cuenta cómo a principios del siglo XX estaba esta literatura de consejos, donde nos aconsejaban, sobre todo a las mujeres, cómo ser buenas amas de casa y excelentes madres, ¿no? Entonces, la mujer que estaba en el ámbito doméstico, criando hijos, pero ese era su lugar. Y lo que hacían los consejos era decirte, bueno, cómo tenías que comportarte. Que yo. Hay unos videos de publicidades de la década de los 50 en Estados Unidos, donde, por ejemplo, comienzan a aparecer todos estos electrodomésticos, la aspiradora, la batidora, la cafetera eléctrica, no sé, una serie de artefactos. Entonces la mujer se sienta en un sofá a fumar un cigarrillo. Fíjense que eso hace, no sé, 60 años atrás, que era liberarse para la mujer, tener un montón de electrodomésticos y tirarse en un sofá a fumar un cigarrillo. Bueno, hoy eso es impensado. Hoy hay que hacer una dieta, hay que ser vegetariana, si puede ser vegana mejor, y toda esta cantidad de consejos que nos van dando de cómo alimentarnos y también de acuerdo a nuestra edad. Es decir, hoy podemos encontrar muchísimos videos que dicen, bueno, cómo se debe vestir una mujer de 50, de 60, de 70 años, cómo se debe peinar, qué tiene que comer, qué ejercicios puede hacer. Me había olvidado el yoga en silla. Yo vuelvo a decir que no, hay una tendencia a ser autorreferencial. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando escuchamos que se habla de algo, pensamos que están hablando de nosotros y empezamos a sentir culpa. Ay, está diciendo eso, pero como decía antes, pero yo hago el yoga en silla y yo voy a hacerme ese tratamiento de belleza y yo estoy comiendo eso porque me lo recomendaron el nutricionista. No se trata de autoculparnos o flagelarnos porque seguimos los consejos, porque hacemos cosas que nos gustan, sino que se trata, en este caso, de estas filósofas, de analizar el tiempo presente, la época y el lugar. Y cuál es nuestra relación con la naturaleza, nuestra relación con los demás, qué entendemos por salud mental, qué entendemos por salud ambiental, por el cuidado de sí, del que hablaban también los griegos y lo retomó también Foucault en Hermenéutica del Sujeto, sino también por qué, por un lado, tenemos toda esta literatura y esta tecnología de los consejos, pero por otro lado, esta cuestión de la falta de voluntad o del cansancio, que eso lo analizamos con Byung-Chul Han, una sociedad del cansancio, donde hay un nivel de autoexigencia y de autocontrol tan grande que es muy difícil de sostener. Porque eso también genera en un punto un gran malestar. Un malestar a nivel individual y un malestar social. Bueno, en el próximo encuentro vamos a comentar, a reseñar este otro libro de Renata Salek, El placer de la transgresión. Lo vamos a dar en 15 días más o menos. Y cualquier duda que tengan pueden preguntar, me pueden escribir a través de Instagram o dejar comentarios en el canal de YouTube o por mail. Mi mail es angelinausina@gmail.com. Aquí lo que estamos haciendo es traer información, reseñas de libros, haciendo una pedagogía de las ausencias en el sentido positivo, es decir, bueno, todas estas pensadoras, estas filósofas, estas escritoras que no se incluyen en las carreras universitarias o en general, traerlas aquí, hacerlas presente, hacerlas dialogar y ver que hay una mirada femenina muy interesante sobre todas estas temáticas. Un abrazo.
Seguinos en Instagram, Facebook, Twitter como Las Sofistas y en YouTube como Angelina Usín Olleros. Muchas gracias.